En el capítulo 11 del libro de Hebreos hay una frase que a mí me parece hermosa, pero que es enigmática. Ya les voy a decir cuál es el versículo. La frase es viendo al invisible y está refiriéndose a la fe. Es el tema que vamos a ver hoy con el título de la visión que necesitamos. Ya voy a explicar más adelante aquello de viendo al invisible, a su debido tiempo, cuando lleguemos a ese versículo. Por ahora, entretengámonos un poquito en el título, la visión que necesitamos. Tenemos primero que entender qué es una visión. No me refiero a esa aparición ante los ojos físicos o mentales o espirituales de una revelación. Aquí me refiero a esa otra cosa. Una visión es una esperanza que tiene el creyente de que algo mucho mejor lo está esperando. Es un sueño, el sueño de cerrar los ojos a este mundo de pecado y abrirlos a una nueva realidad que está prometida en la Escritura. Eso hace que entonces el cristiano tenga un propósito de vida. Su vida gira en torno a esa esperanza y a ese sueño. Es un creyente que no está solamente en contacto con las cosas de la tierra, sino que vive pensando en la materialización de esa esperanza. Y al mismo tiempo, esa visión, ese sueño, se convierte en algo por lo cual trabajar. Se levanta en la mañana con la esperanza de que este día sea uno menos en esa cuenta donde se va a ver al Señor. Recuerden, viendo al invisible, pero todavía tenemos que aclarar más sobre eso. Este cristiano entonces trabaja cada día, espera en fe, y se mantiene en fidelidad. Lo otro que tenemos que entender para comprender cuál es nuestra visión de vida, que cada creyente debiera tenerla, es cuál es el grado de desarrollo que existe en los diferentes creyentes. En la palabra del Señor nos habla de básicamente dos. El apóstol Pablo nos refiere que hay carnales y espirituales, pero para propósitos didácticos, propósitos de entender la cuestión que estamos analizando, vamos a considerar tres clases de creyentes. Lo que podría llamarse, en primer lugar, el simpatizante, en segundo lugar, el carnal, y en tercer lugar el espiritual. Hoy voy a explicarlo en función de la palabra. ¿Qué pudiéramos llamar a un cristiano simpatizante? Es aquel que de pronto está congregado con nosotros, comparte porciones de la palabra quizá, charlamos de algunas cosas, muchas de ellas materiales, otras espirituales, pero de ahí no pasa la cosa. En Marcos 4:15, con respecto a la parábola del sembrador, se nos muestra un perfil que probablemente pudiéramos acomodar hoy a esto que llamamos el simpatizante. Dice el versículo 15 de Marcos 4: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este no tiene una visión de las cosas de arriba, sino está enfocado en las cosas de la tierra. Este no si se puede llamar ni siquiera creyente, recibe algo de las bendiciones del Señor, algo de la palabra, algo de la explicación de la revelación, pero no se queda con nada en su corazón, no guarda nada, no crece por tanto. Es el que pudiéramos llamar congregante, que se sienta con nosotros con cierta regularidad, que pasado cierto tiempo también, meses,
lo vemos que no crece, que está estancado, que hay muchas cosas que no puede comprender ni explicar. Este es el simpatizante, porque ni siquiera pudiéramos llamarlo realmente un creyente ni carnal siquiera. Por tanto, ¿qué es un carnal entonces? Vamos a mirar en la palabra que está en Hechos 9:13 y después en el 18:22. ¿Por qué? Ya les aclaro la cita. Este es un ejemplo claro y concreto y bíblico de lo que es un creyente con muchas reservas. Hechos 8, del 9 al 13 y del 18 al 22. Todo en el capítulo 8, algunos versículos. Voy a irlos citando uno por uno. Versículo 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Bueno, encontramos aquí a un hombre que quiere ser el centro de atención. Y estos centros de atención también los encontramos en la iglesia. Y hacen muchas cosas para mantenerse en ese centro de atención. Vamos a ver qué hizo Simón. Versículo 10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Miren, los incautos caían en el teatro que hacía Simón, pensando que toda señal viene de Dios. Estos incautos no conocían la Escritura en ese momento, ni la revelación de ella, que nos manda a discernir los espíritus y a entender que no todos los espíritus son de Dios. Versículo 11. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Está escrito en la palabra. Los religiosos, que son la representación de los judíos, siempre están pidiendo señales de milagros, señales de algo portentoso en su vida para darse el permiso para creer. Los judíos son el símbolo del pueblo religioso. Por otro lado, los griegos son el símbolo del pueblo racionalista e intelectual, que solamente pide explicaciones racionales a todas las cosas. Y ese no es el enfoque para acercarnos a la revelación de Dios, ninguno de los dos. Entonces, aquí este mago tenía atraídos a muchos religiosos que buscaban señales. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas, o sea, el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Cristo, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Habrá que ver cuántos de aquí realmente recibieron ese nombre del Señor con total sinceridad. Miren lo que dice en el versículo 13, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Y aún Simón mismo creyó. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Veíamos en la parábola del sembrador que hay quienes reciben la palabra por un momento. Obviamente la reciben porque la creen como venida de Dios, pero su corazón no la retiene. Este Simón estaba siguiendo este camino, pero miren, no solamente creyó, sino que continúa el versículo, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Tenía varios requisitos, era un creyente, dice el versículo que creyó. Como creyente cumplió el mandato, se bautizó, y como creyente se mantuvo, continuó con Felipe en un discipulado. Pero fíjense que ni aún eso es suficiente para decir que este es un verdadero hijo de Dios. Saltemos al versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu
Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Claro, aquí recordó su antigua profesión de mago o su reciente profesión, con la cual ganaba dinero y ganaba prestigio, y en su corazón, que no había sido sanado de eso, pensó que el poder de Dios podía ser usado también para negocio y fama. ¿Cuántos hoy en día estarán siguiendo este ministerio de Simón? Y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Él solo buscaba agradarse a sí mismo, no a Dios. Él quería que los demás lo tuvieran en cuenta. Por eso la palabra nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Nosotros tenemos que examinar continuamente nuestras motivaciones para saber por qué estamos haciendo las cosas. Aún lo que parece una buena obra, una buena actitud, puede ser resultado de una mala inclinación. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto o esta enseñanza, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se descubrió la verdadera motivación de Simón el mago. Él buscaba un lucro emocional y un lucro físico, un salario, y lo que se suponía que estaba buscando de Dios en realidad era solamente las bendiciones, pero no al Dios de las bendiciones. Pedro le dice: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Como se ve aquí, este Simón pues no es condenado, no es llamado perdido, pero sí su corazón está todavía muy lleno de maldad. Son las vidas reflejadas allí de muchos de nosotros cuando todavía no hemos madurado, cuando no hemos tomado las decisiones que corresponden para poder caminar como al Señor le agrada. Entonces, estamos hablando de una visión que debe marcar tu vida, y estamos tratando de entenderla, descubriendo que estos que están aquí descritos no corresponden a lo que es, llamémoslo así, el requisito para esa visión celestial. Ya vimos que la visión celestial es lo que va a marcar el rumbo de tu vida. Lo voy a poner en términos prácticos. Un cristiano que no tiene una visión del cielo, una visión celestial, un sueño hacia dónde ir, una esperanza por la cual trabajar, es un cristiano que no va a progresar. Él se contenta con recibir las cosas más obvias, más concretas, pero no va a buscar lo que está más allá. En cambio, el creyente que ya tiene clara su visión, ya ha entendido que la Escritura no es solamente un Dios de bendiciones, sino un Dios de promesas también, y es un Dios de justicia también. Entonces va a trabajar en su vida de una forma muy diferente, que vamos a ver. Este Simón puede tener cierta noción, la personalidad como la de Simón, de buscar las cosas de arriba. De hecho, Simón estaba buscando el don del Espíritu Santo, pero en realidad no le interesan sino las profanas, las mundanas, las cosas de abajo. Por eso vemos a tantos creyentes que se acercan supuestamente a la mesa del Señor, me refiero al púlpito del Señor, por un tiempo, y después se cansan, se van, se aburren, encuentran otra entretención mejor y ya no vuelven a aparecer
por los caminos del Señor, hasta que de pronto algo les pasa o alguien los exhorta y regresan otra vez por un cierto tiempo. Ojalá fuera definitivo ese regreso. Pero vemos lo que se llama entonces aquí el turismo cristiano. Muchos que están de aquí para allá y de allá para acá, explorando disque iglesias porque es que no encuentran un pastor a su medida, pero es que tampoco encuentran una doctrina a su medida. Ellos pretenden siempre acomodar todas las cosas a lo que ellos quieren, y eso no es así. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es un hijo? Si ya vimos lo que es un simpatizante, cosa que no es para nada envidiable, vimos lo que es un carnal como Simón. ¿Qué es un hijo? Juan 1, 12 al 13 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o el poder, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ese versículo 13 va a marcar una serie de características de lo que es el verdadero Hijo de Dios. En primer lugar, la filiación. Esa palabra quiere decir que hay un vínculo real, aunque invisible, entre un padre y un hijo. El hijo está unido al padre y el padre unido al hijo. En los primeros años, para donde va el padre, va el hijo. De hecho, eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. La voluntad del Padre, eso es lo que debemos hacer. En ese sentido, debemos mantenernos como niños junto a nuestro Padre Celestial. Otra característica del verdadero Hijo de Dios es el aspecto genético. Cuando el Señor infunde en nosotros la naturaleza divina, nos transmite, por decirlo de esa manera, sus genes divinos. Por tanto, esos genes tienen que expresarse en nuestra realidad. Si el padre es de ojos claros, existe la gran probabilidad de que el hijo tenga ojos claros. Si el padre tiene una estatura elevada, es probable que el hijo también la tenga. No siempre se da. Pero en cuanto a la genética sobrenatural del padre, sí debe darse. Si Dios es justo, se espera que el hijo sea justo. Si Dios es verdadero, no dice mentira, se espera lo mismo de su hijo. Esa genética tiene que irse expresando en la medida en que el creyente va creciendo. De esa genética es que va surgiendo la similitud, otro factor de lo que es el verdadero Hijo de Dios. O sea, el Hijo se va pareciendo cada vez más al Padre. Por eso nos dice que la Escritura que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, para que nos pareciéramos a Él principalmente en la parte moral y en la parte espiritual, la bondad, la justicia, la verdad, deben desarrollarse en nosotros y debe ser visto el desarrollo. Si yo estoy mirando a un creyente que es un verdadero Hijo de Dios, pasado cierto tiempo voy a ver cómo se desarrolló en él esas características. El alimento es la palabra. El autor del cambio es el Espíritu Santo. Y la imagen final es Cristo Jesús. Por tanto, cada día que pasa, el verdadero Hijo de Dios se parece más y más a su Padre Celestial y a su hermano mayor, el Señor Jesucristo. Y ese parecido empieza a manifestarse en la actitud. Las acciones que emprende el Hijo de Dios son cada vez también más similares a las de su Padre Celestial. La visión, otro aspecto de la filiación que tiene el creyente como verdadero hijo,
esa visión se va pareciendo a la de Dios. El creyente va viendo las cosas cada vez más como las ve Dios y menos como las ve el mundo. Por tanto, va entrando en un conflicto. Ya las cosas del mundo no le gustan, no le llaman la atención. Y por tanto, finalmente, el propósito de este creyente, que es verdadero hijo, también cambia. Hoy el tema es la visión, y habíamos dicho que visión es tener un propósito. El propósito del verdadero hijo de Dios es totalmente diferente al de los de la simple religión y a los que no la tienen. El propósito del hijo de Dios es caminar con su Padre Celestial y buscarlo a Él para estar permanentemente con Él. Hebreos 11, 24 al 29. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de la fe. Y esa fe tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy. Dice el 24, por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Considera esto con calma. Egipto era el reino más poderoso y más rico sobre la tierra en ese tiempo. La hija del faraón tenía todas las prerrogativas de ser descendiente de su padre como gobernador. Todas las comodidades, todas las riquezas, todos los lujos, todos los esclavos y todos los alimentos y las comodidades que pudiera soñar. Moisés, que fue adoptado por la hija del faraón, tenía derecho, por el amor de una madre adoptiva, a recibir todo lo de su madre. Entonces Moisés no rechazó cualquier cosa, rechazó riquezas, comodidades, nombre, prestigio, poder sobre la tierra, para llamarse hijo de Dios. De alguna manera, todos nosotros siempre tenemos que renunciar a algo para confirmar que sí tenemos un llamado de parte de Dios. Ese algo puede ser muchas cosas. Aquí nos dice en el versículo 25 a qué le tocó renunciar y qué le tocó escoger. Dice, y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Ustedes, los juiciosos que han leído la historia de Moisés, recuerdan que de pasar a esa situación de prestigio a la de ser perseguido por el propio faraón y por los otros egipcios, no hubo mucho tiempo. Perdió todas sus prebendas por buscar estar dentro del pueblo de Dios. Moisés debió haber tenido una revelación. Esa revelación le puso en su mente y en su espíritu un sueño. Y el sueño fue el de ser contado con el pueblo del Dios verdadero. En algún momento Moisés se debió haber dado cuenta que los dioses egipcios no eran nada y que lo único que valía era el Dios de su pueblo. Acuérdense que aquí todavía el Señor Dios no se ha manifestado a Moisés. Eso fue mucho después. Pero aquí Él responde a eso. Bueno, quizás no estoy diciendo algo muy exacto. Vamos a revisarlo. Borremos por lo pronto las últimas dos frases. Antes de gozar los deleites temporales del pecado, consideremos eso. Esta es una elección que tú tienes que hacer cada día dependiendo de cuál es tu visión y tu sueño. Si tu visión es del cielo, si es de arriba, si es para estar con tu Dios, entonces van a venir tentaciones que te van a buscar el lado sensual, el lado de deleites, el lado de comodidad. Y en ti está rechazar o aceptar esos deleites. Deleites temporales del pecado. Si tienes clara la visión, vas a descubrir que esos deleites del pecado son momentáneos. Pueden durar una fracción de segundo, puede que un poco más, una hora, puede que unas semanas o unos meses. Muy raro es que duren unos años, pero podría darse el caso. Sin embargo,
¿Qué son unos pocos años en comparación con la eternidad? Los deleites de la eternidad son muchísimo mayores en calidad, en intensidad y sobre todo en duración. Sí que no hay comentarios, no se acaban. Entonces tú escoges. No tienes ahora deleites celestiales, no importa. No tengas deleites temporales para que un día empiecen a llegar esos deleites celestiales. Esa es tu visión. No seas un cristiano de montón, que solamente oye y sale a caminar como el resto del mundo. Sea un cristiano con visión, un cristiano que mira más allá de lo que se te predica, que mira más allá de lo que lee en la Escritura y que en sus ojos espirituales puede ver que está abriéndose un futuro glorioso y que somos necios si cambiamos lo temporal por lo eterno. Muy necios. Si es así, entonces no tenemos ninguna visión ni conocimiento de lo eterno. Cuando dejamos que el pecado nos gane, que los chantajes de este mundo sean lo que gobierne nuestra vida. Versículo 26. Pues consideró que sufrir el oprobio por causa de Cristo era una riqueza de más valor que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Aquí ya se empieza a aclarar esa visión. Se trata de escoger qué es lo que tú miras. Puedes tener visión terrenal, temporal y profana. Entonces miras carros, casas, dinero, salarios, prestigio. O puedes tener una visión celestial y entonces miras la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, el milenio, la eternidad, donde no habrá llanto, ni dolor, ni pecado. Y escoges. Dices, yo quiero lo de acá o quiero lo de allá. Ya sé qué quiero. Lo tengo claro. ¿Por qué estamos predicando sobre esto? Hermanos, porque parece mentira, pero hay creyentes que uno no sabe si son simplemente simpatizantes. Yo estoy poniendo los creyentes entre comillas. Son simplemente simpatizantes, como lo veíamos al principio, porque no tienen una visión celestial. Piensa que ser cristiano es entrar a un templo, a una iglesia, y pare de contar. O son carnales, de pronto conocen un poco más de la palabra, pero su vida es una serie de conflictos, todos de la carne, todos de la mente y del cuerpo. Y cuando uno les va a preguntar por el sueño de su vida, no lo tienen claro. No sabe para qué están casados, no sabe para qué tuvieron hijos, no sabe para qué mueren y resucitan, no sabe para qué es el arrebatamiento, no sabe qué es lo que va a pasar en el milenio. Esa es la ausencia de visión. Y esto es una terrible tragedia para aquellos que se supone que son hijos de Dios. Oprobio, mis hermanos, es incomprensión. Vas a encontrar muchísimos aún dentro de tu propia familia que te miran y te juzgan como un poco desadaptado, como un poco raro, extraño. Eso en el mejor de los casos. Si no es que te dicen que estás loco o que tú tienes una forma de pensar que no es de este mundo, que no es lógica. Y entonces, si la incomprensión se repite, llegan a burlas, puede que no directamente delante de ti, pero tú volteas la espalda y se están haciendo señas el uno al otro, como de que tú debieras estar en una casa de reposo. Te rechazan lo que tú les ofreces, lo que dices, lo que haces. Los regalos que Dios te ha dado a ti no se los puedes dar a ellos, no los quieren. Lucas 6, 21 al 26 dice, oye bien si tú tienes visión del cielo, óyelo bien, esta palabra, porque esto te va a quitarte telarañas. Bienaventurados ustedes los que ahora
tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Tú puedes tener hambre de justicia, hambre de amor de tus hijos, de tus seres amados, queridos, cercanos, y no los recibes. La palabra te dice que eres bienaventurado porque serás saciado de estas cosas. Y si ahora se están burlando de ti y tú estás llorando, entonces reirás más adelante. Este capítulo 6 de Lucas es uno de los más grandes en cuanto a contradicciones de lo que el mundo maneja. Yo les he dicho algunas veces que la lógica de Dios es ilógica para el mundo, que los planteamientos del Señor son absurdos para el mundo y que van en contravía, y lo vemos aquí. Versículo 22, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Bienaventurados? Sí, amén. Ahora viene el entendimiento de por qué son bienaventurados. Alégrense, versículo 23, en ese día. ¿Cuándo qué? Cuando estén llorando, cuando estén con hambre, cuando estén sufriendo la persecución. En ese día, alégrense y salten de gozo, porque están viendo que la palabra se cumple en sus vidas. Continúa diciendo la palabra, porque su recompensa es grande en el cielo. Esta es la visión del cielo, la recompensa que vas a tener. Y no cualquier bendición, o muchas bendiciones siquiera, es el propio Dios tu recompensa. Explica esta palabra, pues sus padres, la de quienes, la de aquellos de los que hablan bien, trataban de la misma manera a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo. Este es su cielo. Los que tienen ahora tantas bendiciones que a veces nosotros miramos y decimos, pero ¿por qué? Si yo estoy obedeciendo a Dios, ¿por qué le está yendo mejor al impío, al inconverso, al blasfemo, al asesino? Aquí está, es palabra cumplida. Hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su cielo aquí. Después de ese cielo, cuando se acabe, que es corto, viene otra cosa muy diferente y de signo opuesto. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Cuando estén allá en ese otro sitio, dirán, tengo hambre de Dios y ya nada los podrá colmar. Hay de ustedes los que ahora ríen, todo les va muy bien. Hacen trampas y truculencias y les sale al derecho todo. Se ríen porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Este último versículo es para ponerse uno a pensar muchas cosas. ¿Cuántos hombres conocemos cercanos a nosotros, aún dentro del cristianismo, que están en la cúspide, que están siendo tenidos en cuenta por muchas bocas? Yo diría que una de dos, o están recibiendo la recompensa de Dios por un trabajo arduo, por una entrega completa, por un compromiso absolutamente fiel a las cosas de Dios, o esos que llamamos cristianos famosos, algunos de ellos no son lo que parece. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Por eso no te dejes guiar por el nombre de una iglesia y la fama. No te dejes guiar por nombres de siervos de Dios famosos. Escudriña. Yo no te estoy diciendo que entonces todo famoso está condenado. No. Estoy diciendo que debes mirar con la sabiduría de Dios. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes,
porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Ya casi terminamos, versículo 27 de Hebreos 11, está hablando de Moisés. Por la fe se fue de Egipto sin temer la ira del rey y persistió en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Aquí está la frase que veíamos al principio. Entonces, resumamos. Moisés, no nos dice la Biblia cómo. Sin pastor, miren, eso sí lo sabemos, porque estaba en medio de los egipcios. Sin pastor, sin escritura, porque de hecho Moisés fue el autor de los 5 primeros libros de la escritura. Sin consejería espiritual, sin muchas cosas que hoy tenemos nosotros, congregaciones virtuales, celulares donde consultar la escritura en cualquier momento. Él tuvo fe. Es muy seguro que el Señor tuvo que manifestarse en el corazón de Moisés, en el espíritu de Moisés, de alguna manera para darle esa fe. Y entonces dice la palabra del versículo 27 que él persistió en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Lo extraordinario es que tuvo varios encuentros después con él. Aquí se está yendo de Egipto. Después en Madián es cuando se encuentra con la zarza ardiente y el mandato, el ministerio que Dios le da para rescatar a los israelitas. Pero aquí Moisés no está viendo nada. Está viendo a su pueblo, el pueblo que es de Dios, perseguido, maltratado y hasta muerto. Seguramente muchos de los israelitas morían por el trabajo. Alguien podría decir en el lugar de Moisés, pero es que yo no estoy viendo nada, no estoy viendo la mano de Dios aquí. Por eso dice, persistió en su propósito como si estuviera viendo al invisible. El Espíritu Santo tuvo que manifestarse poderosamente en el corazón de Moisés para mantenerlo con fuerza hasta que saliera de ese antro de abominación y pecado y saliera como un santo apartado para Dios. Visión celestial, entonces, en resumen, es saber que Dios está aquí, que habla conmigo, que vive cada momento conmigo. Visión celestial también es saber que cada cosa que hago o dejo de hacer afecta mi vida futura. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer y dejo de hacer lo que no debo hacer. Ese es mi trabajo. Yo no soy un creyente de solo oídos y orejas. Soy un creyente que tiene corazón, tiene cerebro, tiene cuerpo. El cuerpo camina, el cuerpo va hacia partes. Tengo que guiar mi cuerpo y mi corazón hacia lugares de bendición. Tengo que hacer lo que es correcto y dejar de hacer lo que no lo es. Tener visión es saber que tengo que vivir y trabajar como si el Señor ya estuviera llegando. Ya viene sobre las nubes el Señor. Maranata, ya está allí. Yo estoy con Él. Mi visión me dice desde hace un tiempo que tengo que estar preparado para esa venida. Mi visión celestial me dice que el Señor va a arrebatar a los que son suyos. No va a arrebatar a simpatizantes. Y seguramente tampoco va a arrebatar a carnales. Va a arrebatar a una novia enamorada. Esa es la visión celestial de la iglesia verdadera del Señor. La novia comprometida. Por eso, parte de la visión también es tener fidelidad y paciencia si el Señor todavía no llega. Sí, pastor, es que usted está predicando desde hace muchos años que el Señor ya viene y nada que llega. Sí, hermano, y muchos otros pastores están diciendo exactamente lo mismo. Y también les están haciendo el mismo comentario, pero seguimos esperando. Porque
no sabemos en qué momento se completa el número de los creyentes y nos fuimos. ¿Serás tú el último creyente, el que necesita creer para que se complete el número y nos vamos? Esta visión del cielo no está ni en el simpatizante ni en el carnal, mis hermanos. Por eso termino hoy con Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Santiago 2:22. Y con eso dejamos allí